Buenos días, Dios les bendiga, les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Alvis Pérez. Queremos aprovechar esta plataforma en la cual el Señor nos permite hablar y predicar y enseñar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero tomar en esta mañana una palabra para cual exponerla y predicarla por este medio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y alabamos a un Dios Padre, un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que ha establecido sus decretos, sus mandamientos y sus estatutos sobre nuestras vidas. Amén. Quiero tomar el texto que va a ser leído o el capítulo del libro de Deuteronomio, el último libro que se escribe o se conoce como el Pentateuco. Es el último libro de Deuteronomio que escribe nuestro hermano Moisés, amén, el patriarca. El hombre que Dios escogió para abrir el mar rojo, el hombre que Dios envió para librar y libertar a un pueblo, y ese mismo hombre es el que hoy escribe por medio de un mandato de Dios este mandamiento. Yo quiero que usted allá en su casa puedan abrir juntamente conmigo en la palabra del Señor en Deuteronomio, en el capítulo 6. Y vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 9 para entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos por medio de esta palabra el día de hoy. La palabra de Dios es bendita, amén. Y se lee bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios bendita. Y la palabra de Dios es eficaz. Aleluya. Esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana nos habla por medio de este hombre escogido por Dios llamado Moisés, la cual Dios escogió para establecer y hablar sobre un mandamiento, la cual el Señor le dijo a Moisés: sube al monte, allí esperarás a que yo te hable. Allí esperó Moisés 40 días y 40 noches ayunando, porque dice la Biblia que no comió, no ingirió comida, alimento, bebida, sino que estuvo esperando a esa voz, aleluya, que el Señor quería hablar a su vida, a su nombre gloria. Cuando nosotros leemos de este mandamiento, nos damos cuenta que Moisés, estando en el monte, sobre todos los 10 mandamientos que Dios estableció en su palabra, Dios recalcó sobre este mandamiento. Y es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cuando el Señor nos da este mandamiento a nosotros como pueblo de Dios, nos está diciendo que nosotros también debemos de hacer como hizo Moisés y como hizo el pueblo de Dios en Israel, de guardar este mandamiento que Dios recalcó. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, podrás amar a tu esposa, podrás amar a tus hijos, podrás amar a tu vecino, podrás amar a tu prójimo y podrás amar a Dios.
al nombre de Jesucristo le damos la gloria. Entonces Dios habla a Moisés y Moisés nos habla en este capítulo 6 y nos está dando a nosotros también esta misma ley para que nosotros la vivamos como está escrita, para que nosotros podamos vivirla según este mandamiento que Dios ha establecido. Cuando el Señor nos habla, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios ha puesto, que Dios ha mandado que enseñase. Lo importante de todo esto es que el Señor nos enseña, porque no hay nada que el Señor pueda hacer que no nos los enseñe. El Señor nos los enseña para que el día de mañana, cuando estemos delante de su presencia, no digamos, es que nadie nos dijo, es que nadie nos predicó, es que nadie nos enseñó. Sí, hay personas que por lo menos como el día de hoy, quizás los que están viendo este video, son personas que no saben cuál es el primer mandamiento. Y quizás, aleluya, hay otros que lo saben pero no lo ponen por práctica. O quizás hay otros que sí lo saben y viven según lo que el Señor ha decretado, lo que el Señor ha puesto como mandamiento o como un estatuto. Cuando nosotros leemos aquí, el Señor le dijo a Moisés, esto es para que tú lo enseñes al pueblo, para que sepas que si guardan este mandamiento, a la tierra que yo les prometí, a la tierra que yo les dije que les iba a entregar, a la tierra donde yo dije que ustedes iban a poseer y iban a entrar, esa tierra es la que fluye leche y fluye miel. Hay bendiciones, hay prosperidad, podrán surgir, podrán tener muchas cosechas, podrán multiplicarse y vivir tranquila y felizmente. Si hay algo cuando nosotros leemos en las Escrituras, amados hermanos, es que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Ahí dice 56 libros, escuche bien, que nos hablan sobre el corazón. Pero hay 10 libros que se salen, aleluya, donde no toca el Señor el tema del corazón. Y estos 10 libros representan el libro de Jonás, el libro de Amós, el libro de Miqueas, de Abacú, de Judas, de Gálatas, de Segunda de Tesalonicenses, Tito y Segunda y Tercera de Juan, de la carta que escribe el apóstol Juan, no habla sobre el corazón. Los otros 56 libros de la palabra del Señor, que usted pueda escudriñar sacando de estas partes, estos 10 que le estoy hablando, usted va a encontrar que Dios trata sobre el corazón y sobre su pueblo. Yo tomé algunos textos bíblicos para compartirlo con usted, para que usted corrobore en su casa, con su palabra, con su Biblia, con su teléfono, donde usted tenga la palabra del Señor, sea descargada en un celular, o sea que usted tenga una Biblia, ábrala y corrobore con nosotros, aleluya, de que lo que se está hablando y que se está predicando aquí no es una palabra más, es una palabra que ya está establecida, una palabra que se está hablando de acuerdo a cómo está escrita. Entonces Dios le promete a Moisés que le hable al pueblo, que le diera que si guardaran estos mandamientos y los pusieran por obra, Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era próspera, una tierra que estaba bendecida por Dios y una tierra que iba a ser prosperada. O sea, que el hombre que llegara y sembrara iba a cosechar, el hombre que labrara la tierra iba a recoger, el hombre que produjera en esa tierra iba a obtener esas bendiciones, porque era una promesa de Dios. Y Dios lo que promete lo cumple, porque no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Aleluya. Dios es espíritu, y los que buscan a Dios y los que adoran a Dios, tratemos de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, la Biblia nos habla 649 veces, nos trata en estos 56 libros del corazón. Oiga bien, 649 veces el Señor nos habla sobre el corazón. En una oportunidad Jesucristo y el mismo Dios del cielo lo recalca y dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está apartado de mí. El corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha inflado. Alabamos el nombre del Señor. Mire, si nosotros buscamos de estas 649 veces, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos habla del corazón, no nos daría el tiempo, aleluya, en 1 hora o 2 horas para hablar cada texto, especificarlo, estudiarlo, desglosarlo. No nos daría el tiempo. Por lo tanto, yo he tomado algunos textos clave que para mí y para este mensaje son excepcionalmente maravillosos, porque el Señor me habló a mí también como quiere hablarte a ti. Por eso te invito a que usted pueda escucharlo
hasta el final. Entonces, seguimos en el tema, y es que la promesa que Dios le dio a Moisés era que si ellos guardaran el mandamiento, el estatuto y el decreto de amar a Dios sobre todas las cosas, porque Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Oiga, Dios es celoso. Fuera de Dios no hay otro. Oiga, hay que entender esto. Hay que entender esta palabra en esta mañana. Hay que entender que Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios es el único Dios del universo. Dios es el único creador de la tierra. Dios es el único creador y quien formó al hombre. No hay otro Dios fuera de él. Dios es el único, aleluya, Dios sobre todas las cosas. Ahora, que hoy en día hayan transgiversado las escrituras, que hoy en día hayan tomado un texto bíblico y sacarlo de su contexto, y muchos lo toman como un pretexto para justificarse según sus dioses, según sus creencias, ya es otra cosa. Alabamos el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Aleluya. ¿Sabes qué? Hay muchos que han salido y han surgido muchas doctrinas y muchas religiones según lo que Dios estableció desde el principio. Pero es normal, tenemos un adversario que va a ser imitador número uno del Dios del cielo para transgiversar la creación, para transgiversar el diseño original de Dios y lo que Dios ha establecido. Pero si hay algo que Dios recalcó y puso como un principio, es este: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La Biblia habla desde el principio, desde el Génesis, aleluya, y nos habla en estos 56 libros que se los acabo de decir hace unos minutos, aleluya, sobre el corazón. Y uno de ellos está en Deuteronomio, aleluya, el 6, 1 al 9, donde nosotros hemos leído, pero también está en Génesis capítulo 6, del verso 5 en adelante. Yo quiero que usted allá en su casa, aleluya, usted pueda buscar en Génesis, en el capítulo 6, y leámoslo rápidamente, aleluya, para así compartir con ustedes de esta santa palabra. Y dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en tierra, o en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros leemos esta palabra, la Biblia dice que el Señor dijo que los designios, o sea, los pensamientos del corazón y las actitudes del corazón, era de continuo hacer lo malo delante de Jehová. O sea, eran hacer lo malo, estaban haciendo lo perverso, estaban haciendo lo malo. La tierra se había contaminado, la tierra se había dañado, la tierra estaba llena de pecado, por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos se habían apartado de la gloria de Dios, todos se habían apartado de la comunión de Dios, todos habían dejado la adoración, todos habían dejado la oración, la intercesión. Por lo tanto, cuando Dios vio a la tierra, la vio contaminada, la vio llena de pecado, la vio llena, hermanos, de inmundicia. Y dice la Biblia que el pecado hiede delante del Señor. O sea, por lo tanto, Dios es 3 veces santo. Él no habita en el pecado, sino que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, quiere decir que donde hay una persona que está hundida, enterrada en el pecado, la misericordia y el amor de Dios los alcanza, porque siempre llega la palabra de arrepentimiento y de salvación a la persona. Entonces, pero si nosotros guardamos este mandamiento y ponemos a Dios antes que todas las cosas, amados hermanos, nosotros vamos a encontrar, aleluya, de que el Dios del cielo nos pondrá también a nosotros de primer lugar en donde fuésemos. Pero si una persona primeramente ama a su esposo, o ama a su esposa, o ama a sus hijos, o ama un celular, o ama una casa, un carro, una moto, o ama un lugar donde esté ubicado, antes de que amar a Dios, hermano, es una persona que verdaderamente no ha experimentado el amor de Dios, y el amor de Dios no ha nacido en él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
que antes de que nosotros amáramos a Dios, Dios nos amó antes a nosotros. Y Dios nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, yo no puedo tener un amor hacia mi esposo o mi esposa, no puedo tener a mis hijos, no puedo poner los bienes materiales antes que a Dios. No, primeramente vamos a amar a Dios, y el amor de Dios manifestado en nosotros nos dará para amar a nuestros esposos, para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestras hijas, para amar aún así, hermanos, lo que tenemos, porque es bendición y es añadidura de Dios lo que el Señor nos permite: una casa, un carro, una moto, para los que tienen apartamentos, para los que tienen ganado, para los que tienen tierras, para los que tienen empresas, para los que tienen posesiones. Amado, es de gozo, es de motivo gozo, aleluya. Pero la Biblia dice, amado, que el Señor tiene corazón y que a Él le dolió. Entonces le dolió a Dios haber creado al hombre, porque el hombre se había desviado de la gracia y del mandamiento de Dios. Entonces el corazón del hombre era de continuo hacer lo malo. Es verdad, en el Génesis no había ley. Cuando Dios vio la tierra no había ley, pero la Biblia dice que todo hombre en algún momento tendría que ser juzgado. O sea, todo desde el principio tuvo que haber alguien que juzgara el pecado, y a Dios le plació a levantar a Moisés. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es allí porque Dios no podía raer toda la tierra y no dejar a nadie cuál fuese entonces la ciencia de Dios haber creado al hombre. Hubiesen habido dos historias. Entonces, como Dios es Dios del universo y creador de todas las cosas, permitió que un hombre, dentro de su corazón y dentro de su mente y dentro de su vida, de su fuerza y su alma, había uno que temía a Dios. Había uno que se asemejaba a las intenciones de su corazón, a no contaminarse con el mundo. Yo quiero decirte algo: hoy en este mundo pervertido, lleno de pecado, lleno de cualquier cantidad de inmundicia, siempre van a haber alguien que marcará la diferencia, como Noé, que hallarán gracia delante de los ojos de Dios. A su nombre le damos gloria. Entonces, a Dios le dolió desde el principio de su creación, y le dolió en su corazón, y se había arrepentido de haber creado al hombre. Pero hubo uno que halló gracia. Esa es la diferencia que nosotros, los hijos de luz, marcamos en las tinieblas. Que donde tú llegas hay luz en ti. Donde tú llegas tienes un pan para dar al hambriento. Que donde tú llegas tú tienes esa fuente de agua para saciar la sed del que está sediento. Donde tú llegas tienes palabra de vida. Eres la sal de la tierra que sazonas, aleluya, la vida de esa persona que está insípida. Eres un portador de luz y un portador de vida, que donde tú llegas lo que está muerto resucita, recobra vida, que lo que estaba oscuro en tinieblas resplandece, porque tú eres luz y Cristo está dentro de ti. Por lo tanto, tú reflejas la luz de Cristo. Alabamos el nombre del Señor. Pero cuando tú guardas este mandamiento, estás guardando un decreto, estás guardando un estatuto, estás guardando un mandamiento establecido por Dios. Estás poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios habita en las alturas y nosotros los hombres estamos acá en la tierra. Nosotros en esta tierra tenemos un tiempo mortal, pero en el cielo tendremos una vida inmortal por la eternidad. Viviremos en un cuerpo glorificado, lleno de gloria y de poder, estando adorando al Padre allá arriba en la eternidad de los cielos. A su nombre le damos gloria. Entonces a Dios le dolió en el corazón, hermanos. Si nosotros pensamos muchas veces que a Dios no le duele ver cómo el mundo se destruye, al ver cómo el mundo se está desvaneciendo, a ver cómo sus hijos se están apartando de la gracia, a ver cómo sus hijos se están desviando del camino. Si usted cree que a Dios no le duele, si a Dios le dolió en su corazón ver a la humanidad que había creado llena de pecado. O sea, Dios lo creó, pero hay algo que se establece allí, que tiene el hombre un libre albedrío en decidir entre lo bueno y lo malo. Nosotros razonamos en lo que está bien y en lo que está mal. O sea, nadie peca deliberadamente porque dice: hoy fallé a Dios porque me llegó la tentación. No, cuando tú temes a Dios y guardas este mandamiento, escuche bien, esta palabra que usted ha atesorado en su corazón, cuando la tentación llegue y toca las puertas de tu corazón, ellas no podrán entrar
Ellas no podrán entrar. ¿Por qué? Porque ya hay un sello en tu corazón que dice santidad Jehová, o hijo apartado del mal, hijo apartado del pecado, como usted lo quiera titular. Cuando tú eres sellado y marcado por el Espíritu Santo de Dios, el pecado siempre va a tocar las puertas. Si nosotros nos vamos, aleluya, al mandamiento que Dios le dio a Adán, que no comiese de ningún árbol, que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, aleluya, y le dijo, no coma de este árbol, más de todo esto que están acá podrás comer. Entonces usted ve que eso fue un mandamiento para Adán. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, en el principio hubo un mandamiento. Desde el principio Dios estableció, aleluya, su mandamiento al hombre, pero el hombre le falló a Dios. O sea, no estamos intensos, hermano, de que nosotros podamos ser santos y que en algún momento no le fallemos a Dios. Sí, nosotros le podemos fallar a Dios quizás haciendo una oración contraria, porque hay muchos cristianos que hacen oraciones contrarias. Hay muchas personas, hermanos, que se desvían del camino. Hay muchas personas que pueden fallarle a Dios apartándose de la gracia. Hay muchas personas que le pueden fallar a Dios cayendo en adulterio, una fornicación. Hay muchas personas que le pueden fallar a Dios con sus pensamientos, con una mala mirada, con un mal vocabulario, aún de la misma forma de vestir, de caminar. Hay muchas maneras de fallarle a Dios, hermano. Si usted se pone a ver, si nosotros queremos vivir una vida piadosamente en Dios, aleluya, tenemos que leer las Escrituras e indagar y estudiarlas para ver qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, si verdaderamente estoy cumpliendo este mandamiento establecido por Dios. Entonces a Dios le dolió el corazón, hermano, de que habido creado una creación y se había apartado de él y estaba lleno de pecado y hedía el pecado delante de Dios, y Dios decidió raer a todo ser humano que había creado de la tierra, pero hubo uno que le creyó a Dios, que guardó este mandamiento de Dios en su corazón. ¿Cuál mandamiento, predicador? Si el mandamiento lo dio fue Dios a través de Moisés, sí, está bien, pero el decidir entre lo bueno y lo malo y no contaminarse con el mundo también fue un mandamiento de Dios, dicho por el mismo el Señor del cielo, dado a Adán. Y no solamente a Adán, se lo dio también a Eva. Y ellos tuvieron que haberle enseñado a sus hijos y saber, y desde allí establecer una comunión, porque desde el tiempo que Adán había fallado a Dios, la comunión entre Dios y los hombres se había perdido por un cierto tiempo, hasta que Dios decide que ellos se juntaran y hicieran una generación, y que esta generación comenzaran a invocar el nombre del Dios del cielo. Pero bien, nosotros tenemos que saber, hermanos, que mire esto, en Jeremías capítulo 17, del verso 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Oiga esto, la Biblia nos está hablando y nos está diciendo el Señor, dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, hay personas que en su corazón son de doble ánimo. Hay personas que se engañan a sí mismos creyéndose algo, no siendo nada. Dice la palabra que mire, el que se cree hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, el corazón es engañoso, que puede hacer creer a alguien, un ejemplo, a alguien que no tiene el talento de adorar o cantar. Entonces se cree que es un adorador, un artista, y no lo es, porque ese no es su talento. No digo que no pueda cantar, no pueda adorar, si puedes hacerlo, pero como no es tu talento y no es tu don, quizás no podrás fluir en el poder de Dios como otros adoradores, aunque Dios es un corazón contrito y humillado. Dios está viendo eso, pero quiero que usted me pueda entender. El que nació para adorarle va a tener una voz, va a tener una intercesión divina y un código del cielo revelado en su espíritu, que le dará cada palabra y desarrollará un oído espiritual único que se les ha dado a los adoradores y a los cantantes. Por ejemplo, mi esposa, ella adora, pero cuando ella adora, la misericordia de Dios y arropa al pueblo con su presencia, porque ella tiene ese ministerio, tiene ese don para adorar. Ahora, yo puedo adorar y la gloria puede descender, pero no voy a desenvolver como ella. Aunque hay que practicar y hay que meterse con Dios para que Dios
si al que no le ha dado el don también se lo dé, y porque Dios concede las peticiones y el deseo de nuestros corazones. Pero un ejemplo, por lo menos el que quiera una vocación como profeta, esto no es el que yo me quiero meter a profeta porque me gusta cómo profetiza, cómo Dios revela el don de ciencia, cómo Dios revela el número de cédula, cómo revela números de teléfono, avenidas, calles, ciudades, colores de casa, fecha de nacimiento de personas. Esto no es, hermano, de que yo quiero, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios estableció, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Obviamente, la Biblia dice que Dios concede las peticiones en nuestros corazones. Si a ti te gusta el llamado como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como apóstol, pídeselo a Dios porque Dios es el que constituyó los ministerios. Fue Él, no es el hombre. El hombre no puede constituir ministerio porque el ministerio es constituido por Dios. Él da la vocación. Hay unos que nacen con ese don de enseñar, hay otros que nacieron con ese don de revelación, pero eso lo da Dios. Todo viene por el mismo Espíritu. Bien, le dolió entonces al Señor en su corazón, pero el corazón es engañoso y es perverso. Hay personas que cometen lo malo, hacen su fechoría y los atrapa el gobierno o la policía y dicen, tú fuiste, tú estabas robando. Tienen el alma blanca o el alma de fuego en la mano y dice, yo no fui, yo no soy. Oiga, ¿sabe algo? ¿Sabe qué es lo bueno de una persona que admita sus errores? Cuando tú admites tu error, cuando tú confiesas tu error, alcanzará misericordia de Dios. Entonces, cuando tú confiesas tu error delante de los hombres, puede que la misericordia de Dios arrope en ese momento y puedas tener una salvación, puedas tener una libertad. Entonces, es perverso porque el corazón puede por la noche maquinar y hacer daño a ciertas personas. El corazón puede hacer que medite toda la noche, medite y maquine, y por la mañana puede ejecutar lo que maquinó en la noche. Entonces el corazón, hermano, es engañoso más que todas las cosas. Óigase esto, es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el corazón se puede hacer mentiroso, el corazón se puede hacer engañador, el corazón puede ser, hermano, un arma de doble filo. En el corazón es un órgano, es un músculo, es un órgano y un músculo hueco, es un impulsador de sangre, es un impulsador de sangre. Pero Dios no nos está hablando a nosotros de este órgano impulsador de sangre, nos está hablando al alma. En el corazón de nosotros, el alma, el espíritu, alma y cuerpo, bueno, tenemos uno que bombea sangre, pero en el corazón del alma es el que el Señor nos está hablando hoy. El que es engañoso, el que es mentiroso, el que es irritante, el que es blasfemo, el que tiene, hermano, esta conducta. Jeremías lo está diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? Y él dice, yo Jehová que escudriño, escuche bien, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Oiga, hay una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba a predicar en cierto lugar, pero dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia, y esta mujer era una mujer pudiente, una mujer temerosa, una mujer llena de la misericordia de Dios, y Dios le dijo, escucha a mi siervo Pablo, porque voy a hablar palabra, y abre tu corazón. O sea, ¿qué vio Dios en esta mujer? La intención de su corazón. ¿Por qué vio Dios la intención del corazón de esta mujer? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué vio Dios la intención en esta mujer? Fácil. Escuche bien, fácil. ¿Sabe qué vio? Que esta mujer quería ser bautizada, que esta mujer quería ser llena de la presencia de Dios, que esta mujer quería tener ese respaldo de Dios en su hogar. Y esta llenura permitió que no solamente ella, sino su casa fuesen bautizadas. En aquel lugar donde Pablo las bautizó,
ellas recibieron del Espíritu Santo. Pero dice que Dios abrió el corazón. O sea, Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Si hay alguien que diga, es que yo conozco tu corazón, es una mentira del diablo, porque es que nosotros podemos conocer las intenciones, mas no conocemos el corazón. O sea, podemos tener algo que se llama discernimiento de espíritu, que tú disciernes que al escuchar o al oír a esta persona, sabemos o interpretamos que en ese corazón hay algo que está mal. Eso es lo que tenemos. Pero quien lo conoce se llama Dios. Por lo tanto, si usted busca, ¿verdad?, en la historia de David, vamos a encontrar que en el tiempo de guerra, en el tiempo de Saúl, encontramos que estaban en guerra y Isaí, el padre de David, le dice, ve y lleva estos alimentos a tu hermano y ve cómo están ellos. Y me dice, y me trae la información. Bueno, David fue como hijo obediente, porque David sabía honrar a su padre en obediencia. Y cuando él llegó en aquel lugar, aconteció algo. ¿Qué aconteció? Dice que cuando lo vio Elías, dice, yo conozco la soberbia de tu corazón. Oiga, hermano, ¿sabe algo? Elías estaba equivocado. Quien conoce el corazón es Dios. Y Elías sabe que David, lo único que sabía hacer era hacer el mandado a su papá. Lo único que sabía hacer David era obedecer a su padre. Y él dice, conozco la soberbia, conozco tu intención. Oiga, esto es tremendo porque hay gente que dice, yo sé lo que está en tu corazón, como que si ellos fueran Dios. No, hermano, no. El único que conoce tu corazón y mi corazón se llama Dios. El diablo te podrá bombardear la mente, oiga, te bombardea la mente, pero quien decide dejar entrar a Dios o el bombardeo de Satanás en el corazón es usted mismo. Usted es el que decide si llenarse de Dios en la mente y en el corazón o dejarte de lo que te bombardea el enemigo y dejarte llenar y llevarlo a tu corazón. O sea, usted tiene un libre albedrío, usted tiene el raciocinio para razonar entre lo bueno y lo malo y decidir a qué debe dejar entrar en tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque si el corazón es malo, el corazón es engañoso, y si el corazón es perverso y su designio desde el comienzo de la creación es hacer lo malo delante de Dios, es porque ese corazón todavía no ha sido preparado, no ha sido convertido y no ha sido un corazón redimido por la sangre del Cordero. Estamos hablando del tema del corazón. Estamos hablando del tema del mandamiento de Dios que habita en el corazón. Entonces Dios había prometido a Moisés una tierra bendecida y prosperada y con su respaldo, pero si guardaban este mandamiento, ¿en dónde? En su corazón. Porque en el verso de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 1, Él estableció sus mandamientos desde el principio. Entonces le dio una promesa, le dijo, este mandamiento no solamente es para ti, sino es para todo el pueblo. Y dile al pueblo que cada padre de familia, ¿verdad?, lo ponga por obra y que los enseñen en sus casas. Mire, que lo enseñaran caminando, que lo enseñaran en los establecimientos donde llegaran, que lo enseñaran en toda su tierra, que lo enseñaran en sus casas, que se lo enseñaran a su esposa, a su esposo, que lo enseñaran a sus hijos, que lo enseñaran al vecino, que lo enseñaran en todo. Y sobre todo esto, como señal de que ellos estaban guardando esto, lo llevarían en sus frentes, en el medio de sus dos ojos, que lo llevarían en sus manos como señal, y que también estuviese escrito en los postes de sus casas, en las columnas de sus casas, en las puertas de su casa, porque este mandamiento, hermano, este mandamiento es tan sagrado y es tan esencialmente poderoso en nuestras vidas, que el que no puede amar a Dios no puede amar a su familia, ni puede amar a sus hijos, ni puede amar a sus parientes. Hay gente que dice, yo amo a Dios,
pero no le hablan al esposo. Yo amo a Dios, pero no le hablan a los hijos. Yo amo a Dios, pero viven en contienda, en lucha, en prueba, dificultades. Yo amo a Dios, pero yo esto, pero yo lo otro. No, hermano. El que ama a Dios va a amar a su familia, va a amar a todos los que le rodean, porque el amor de Dios, hermano, es más poderoso que 40 días de ayuno. Ay, Dios mío. Agarra esa bomba allí. El amor de Dios es más poderoso que 40 días de ayuno, que 40 días de silicio, que 40 días de vigilia, que tener todo el dinero del mundo y comprar lo que usted quiera. El amor de Dios es más poderoso. El amor de Dios es poderoso. Entonces, Dios es el único que escudriña. Hermano, escuche esto, lo que usted está pensando, lo que usted ha meditado, lo que usted ha creído, el Señor lo escudriña. Él lo está escudriñando. Él conoce nuestras intenciones, si son buenas o si son malas. Él prueba los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, quiere decir que las obras buenas y malas que usted está haciendo, las buenas obras y malas que yo estoy haciendo, en algún momento van a dar fruto. Si tus obras son buenas, tus actitudes son buenas y lo que sale de tu corazón es bueno, Dios va a recompensar esas obras. Hebreos capítulo 4, el verso 12 y el versículo 3 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ella entra o penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, hasta partir las coyunturas y partir los tuétanos de los huesos. Aleluya, discierne los pensamientos y escudriña el corazón. Óigase esto. Escudriña el corazón. Entonces, el verso 13, mire lo que a mí me agradó de verdad y bombardeó mi corazón esta palabra. Y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que a quien tenemos que dar cuenta de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Oiga, todas las cosas delante de Dios están abiertas. Usted sabe lo que significa eso, amado hermano, amigo, que nos oye y nos ve por esta red. ¿Sabe lo que significa lo que está estableciendo el Señor? El Señor te está diciendo que todas las cosas que tú estás haciendo, Dios las está viendo. O sea, esto requiere, hermano, de que la mente del hombre, como es una mente, hermano, que revoluciona a 1000 por segundo, en un pensamiento, en 5 segundos, usted puede pensar cosas, hermano, que otro ser creado fuera de lo normal, Señor, no lo pueda pensar. A su nombre, gloria. Óigase bien esto. Usted razona mejor que un animal, que un perro, que cualquier animal creado. Dios te dio un razonamiento único. A los animales le dio otro tipo de razonamiento, a nosotros nos dio único. Amén. Todo lo que nosotros estamos pensando, Dios lo sabe. Y todo lo que vamos a decir antes que se abra nuestra boca, ya Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa? Todas las cosas están abiertas. Nosotros muchas veces pensamos que lo que ejecutamos en nuestros corazones no lo está viendo nadie. Yo pudiese poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en aquel que es que le gusta lo ajeno. Satanás bombardea la mente y el que le gusta lo ajeno dice: mira, dejó el celular allá en la mesa y no está, se metió para la casa. Dale, sáltate la puerta, nadie te está viendo. Satanás le está diciendo que se salte la puerta, que nadie lo está viendo, porque el dueño se metió a la casa, llegó, saltó, se llevó el teléfono, nadie lo vio y se coronamos, lo vamos a vender y lo vamos a gastar en fiesta, en bebida, en mujeres. Ajá, sí, es verdad, te lo vas a gastar en eso, porque nadie te vio. Pero la Biblia dice que todas las cosas están abiertas delante de los ojos de Dios y que todas estas cosas serán juzgadas según cada uno sean sus obras y su camino. Oiga, el hombre que es infiel dice: bueno, yo pago el carro, le pago el hotel, que el carro lo deje dentro del hotel, en la puerta de la habitación,
Luego yo agarro y digo que voy al trabajo, que voy a reunirme en ciertas reuniones y te metes en el carro y te vas y el carro